Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. Vicente Armando Moleiros, escritor, dramaturgo, periodista, Diario Sur Argentino, Crónica, Clarín. Bueno, nos hemos cruzado en esta vida del periodismo, ¿no? En esta vida que hemos recorrido con grandes maestros. Nos han formado los grandes maestros. Y hemos recorrido aquel camino del periodismo que uno extraña. Realmente uno extraña bueno, ahí sí escuchamos la voz de Vicente. Sí, escuchamos. Sí, Vicente, realmente a ver, fue tanto el camino recorrido en aquellos momentos críticos de la Argentina, siempre fueron críticos, pero bueno, estamos viviendo aquí, somos de aquí y seguimos con esta crisis intelectual, por lo menos en mi caso, de ese recorrido periodístico que fue un poco diferente, ¿no? Así es. Bueno, primero te agradezco esta invitación. Y sí, fue diferente porque había un marco de trabajo, digamos, unas reglas, un aprendizaje sobre qué era lo que no se podía hacer, sobre una ética, sobre todo una ética de la importancia del dato duro y verificable, ¿no? Esa cosa del chequeo. Bueno, no sé, yo crecí con eso muy incorporado en el gremio, digamos. Me acuerdo que el Gordo Soriano decía, vos te podés mandar una investigación espectacular, pero si le erras en la dirección del primo del asesino, ya está, se te cae toda la nota. Y bueno, Exacto. esas cosas no son menores. Ahora que se dice cualquier cosa y que 2 por 3 hay que estar remintiendo, ni que hablar, ¿no? A mí me tocó en una primera época, y estamos haciendo un poco de historia del periodismo, en aquella época del 64, recorrer con los Agañarás, los hermanos Agañarás, que eran los mellizos que estaban en el Diario Crónica, en aquel inicio de Diario Crónica, y donde era muy difícil de repente encontrarse con uno o con otro y que uno le diera respuesta al director diciendo, no, yo no fui, fue mi hermano. Y de encontrarnos en la calle y de repente decirme, vos vas a cubrir la caída de Ilia, así que te vas a quedar todo el tiempo allí hasta que vos tengas la información exacta, y así fue, ¿no? Claro, Cuando cae Ilia me tuve que quedar prácticamente toda la madrugada, esperar que bajara de la casa, de la explanada, de la casa de gobierno, acompañarlo hasta Olivos, hasta la casa del hermano, y allí chequeada la información de que, bueno, ya no era presidente de la nación, por claro. ejemplo. Sí, por ejemplo, los que hacían policiales, Héctor Ricardo García le decía, a los muertos hay que tocarlos. Y otras cosas muy graciosas. Dice, Bueno, la víctima no tiene sangre. Y no, le entró un balazo limpio. Bueno, tirale ketchup. Por ahí bueno, había un poco de fake news, pero de otro tipo. Bueno, pero era tal la forma, era tal gráfica la tapa del diario Crónica de aquellos momentos, que era una oportunidad precisamente cubriendo policiales, salíamos con un auto muy moderno, un Jeep, y teníamos un equipo de Motorola para transmitir la novedad. Sí. Y allí fuimos a la matanza porque hubo un crimen y el Ajá. cuerpo había quedado tirado en la calle. Cuando llegamos, imagínense que la velocidad de Jeep, la velocidad de esos momentos era distinta a la de ahora, cuando llegamos habían levantado el muerto. Entonces había que hacer la foto, porque era la foto de tapa. ¿Qué Claro. hicimos? El fotógrafo, Capotondo, el fotógrafo lo hizo tirar al chofer en el suelo, lo tapó con los diarios y manchó un poco con algo que no me acuerdo qué, manchó los papeles y ahí tuvimos la foto de tapa. El Claro. muerto había que tenerlo, por ejemplo. Bueno, sí, bueno, eran una forma un poco,
paradójicamente, un poco más seria de la fake news también. Sí, Pero exacto. bueno, esas cosas además generaban mucha diversión, el clima con el que se trabajaba, porque bueno, Ujú. había otro tipo de fake news que tenían que ver con la noticia como mercancía, que en un periodismo como el de Crónica no podías no tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, yo tengo anécdotas cuando hice deportes, tipo, bueno, no hay nada, hoy, enero, todavía no empezó la Copa de Verano en Mar del Plata, que se decía, la verdad, no hay ni un pase, nada. Y alguien dice, bueno, lo vendemos a filial al Cosmos. El Cosmos de Estados Unidos estaba en ese momento comprando, había comprado, estaba jugando Pelé, Rivera, ¿no? Y lo gracioso, a mí me sucedió a la mañana siguiente, cuando en un noticiero de televisión veo a la gente en la casa de Filiol y a Filiol diciendo, y yo me enteré por los diarios como ustedes. Bueno, o sea, algunas mentirijillas había. De ninguna Había. manera del nivel de hoy que pueden hasta comprometer casi Ujú. alegremente la vida de millares de personas, ¿no? ¿Cómo es la vida de un escritor hoy en esta pandemia? Bueno, eh, hay cierta perplejidad que corresponde a toda la sociedad y que uno no escapa de eso. Así que hay Ujú. que perforar, digamos, esa perplejidad para un hacer que te dé una cotidianidad lo más satisfactoria posible, ¿no? En ese marco, yo he agradecido tener estas costumbres de lobo solitario unas cuantas horas por día y con eso hacerla quizás más llevadera si fuera un hiperactivo que no puede estar sentado en su escritorio como si yo puedo. Lo he corroborado con colegas. Igual hay de todo, hay gente que está muy nerviosa, muy azorada, muy temerosa, y el imaginario se disuelve o se obstaculiza con una potencia de realidad tan fuerte como es esta pandemia. Pero bueno, los escritores en principio tendríamos esa ventaja comparativa, ¿no? Ahora, esto da nuevos elementos, nos da elementos, esta pandemia nos da muchos elementos, creo yo, como para poder hacer volar la imaginación con una realidad. Bueno, yo creo que es inevitable que esta pandemia va a ser tematizada por la poesía, por el teatro, por la novelística, como lo han sido otras, inclusive hasta imaginariamente, porque dice mucho, pone muy a prueba la condición humana, Ujú. la situación de las sociedades, la condición del poder político, pone muy a prueba todo. Así que es como inevitable. Además, es muy difícil, aunque seas un escritor hiper surrealista, que quedes afuera de algo que pasa por el cuerpo tuyo, por tu propio temor, por el Ujú. cuerpo de gente cercana. Eso es muy difícil sacarlo de la experiencia. Para mí la literatura está ligada a la experiencia, inevitablemente, así hables, así te inventes un mundo absolutamente imaginario en el cosmos. La experiencia contamina, no hace falta querer que lo contamina inevitablemente, ¿no? Tenemos una crónica viviente, tenemos una crónica constante, tenemos una crónica donde ampararnos, ¿no? Es decir, cuando se escribe, muchas veces es necesario una realidad para después transformarla. Digo, no, no sé si se entiende. Sí, sí, sí. Bueno, hay distintas líneas. Escribir una realidad para después transformarla fue, por ejemplo, un criterio de la literatura de compromiso que inaugura Sartre con el existencialismo. Exactamente. Eso ha circulado y circula, ha sido también objetado en el sentido de que el arte no tiene
no tiene un deber ser, el arte cae donde quiera, o sea, si de repente yo estoy conmovido por la relación con los gatos y ese es mi tema, por ahí puedo escribir un gran libro y no estoy comprometido con la sociedad. Pero bueno, ha sucedido ya, inclusive, ¿no? Así que, bueno, de todas maneras, digamos que yo formo parte de quien revisó ese criterio del compromiso, digamos en el sentido de que también me interesa la autonomía de la literatura y de lo artístico, pero para mí está aún los experimentos más vanguardistas tienen una articulación con la experiencia y con la vida. Así que eso sigue, digamos, porque como vos sabés bien, la ideología es inevitable y lo impregna. Y cuando trabajás con la palabra, se nota. Si haces puentes por ahí y tenés una ideología de cagador, compras un cemento barato y la gente se muere y no se entera nadie, pero si escribiste, y digamos, y cuando se cae el puente se nota tu ideología. Pero en la literatura, cuando la materia es el lenguaje, tus ideas están sobrevolando, lo quieras o no. Eso pasó con este nuevo libro, o con este libro, no sé cuántos, por ahí están trabajándose, digo en tu caso, digo, la niña de sus ojos, entra en ese camino de la investigación, en ese camino de volver realidad algo que estaba fantasiado. Bueno, sí, hay algo de eso. En realidad el disparador de la novela no fue Neri Rivas, la chica que habitó en el Palacio Unzué con Perón, casi 2 años, un año y pico. El disparador fue algo que me contó un viejo periodista, Pepe Quintana, que es periodista de crítica, tiene 102 años y vive en Olivos todavía. Es increíble. En una reunión en la casa de un amigo común, él cuenta la historia del loro de Perón, en verdad, que es una historia poco conocida, que la escribió Luis Longhi, un actor y escritor muy interesante. Cuando se muere Eva, Perón le regala un loro porque Perón había optado por la soledad, no quería gente en el palacio, no quería reunirse, estaba solo. Y le regalaron un loro para que se entretenga, pero no era muy bichero, eso lo sabía. Y bueno, y en efecto el loro lo entretiene a Perón, porque le enseña a cantar la marcha peronista, por ejemplo, y le enseña algunas palabras. Por ejemplo, la leyenda se empieza a confundir con la realidad ya, ¿no? Le enseña, cuando viene algún pesado, que Perón tenía identificado, el loro decía, boludo a la vista. Bueno, y bueno, Perón se divertía. El loro está a 54, 55. Cuando viene el golpe, ¿qué hacemos con este loro que se pasa cantando la marcha peronista? Y un cocinero de Villa Caraza, de Lanús, dice, yo me lo llevo, si me llevan en auto, me lo llevo. Bueno, se lo llevan y el loro, un poco más adelante, cuando no estaba el decreto 4161 que prohíbe nombrar a Perón, se escapa y empieza a cantar la marcha peronista por el barrio. Bueno, y bueno, hay toda una historia que sigue, el loro, bueno, termina siendo buscado por la policía y la gendarmería, porque los volvían locos. Para ser ejecutado. Claro, iba a ser ejecutado. Bueno, fue ejecutado. Según los testimonios, fue ejecutado. Ahora, es algo tan atractivo y tan de paso de comedia que yo dije, con esto voy a hacer una cosa donde se condensa la tragedia popular y un poco de alegría, ¿no? Sí, sí. Además la lucha popular por la resistencia, bueno, fue en efecto muy popular, muy protagonizada desde abajo. Acordate que la resistencia se organizó pasado el tiempo, pero había hasta resistentes solitarios que ponían un caño en un servicio, por ejemplo. Total prescribió. En el 58 hacíamos de las nuestras. Claro. Así que bueno,
Pero entonces digo, bueno, voy a investigar la época. Ahí se me cruza con Potencia Nelly Rivas y empieza a tener un lugar. ¿Qué me dice? ¿No? Ricardo Piglia dice, siempre los libros tienen un antagonista deliberado o inconsciente, dice, pero la más de las veces deliberado. El antagonista de este libro es la Revolución Libertadora por la laceración, la persecución, el voyerismo que ejecutan sobre esta chica que en ese momento tenía 17 años por haber sido amante de Perón. La persecución es atroz, hasta tal punto de que un abogado que era en verdad antiperonista, confeso, como Juan Ovidio Zavala, y más aún había sido funcionario de la Libertadora como titular de institutos penales, se ofrece gratis para defenderla, indignado por cómo la maltrataba, porque como no le podían encontrar causas de corrupción a Perón, bueno, vos recordarás, van por ahí, van a buscarle el delito de estupro. Hoy ese tema sería muy discutible, pero en ese momento el delito de estupro era solo de acción privada, o sea, si alguien no se consideraba víctima no se podía proceder. Y esta chica se había enamorado de Perón, y no pudieron hacerle decir que se considerara víctima. Por suerte Juan Ovidio Zavala, este abogado que era frondicista, consiguió defenderla y consiguió escribir un testimonio de esa historia, que, bueno, juega un papel muy importante, porque yo procedo con lo que se llama novela histórica, con un estudio de la época, del contexto, pero respeto los sucesos macro, ¿no? Y la fidelidad de los lugares, por ejemplo. Pero después dejo mi imaginación, hay un contexto real y el resto es plenamente una novela que termina diciendo otras cosas. Por ejemplo, en este caso habla de la perversidad infinita, digamos, de la Libertadora, de cómo sexualizan a Perón como una especie de, no sé, de extraña necesidad, ¿no? Sí, la Unión Estudiantes Secundarios, que agrupaba precisamente al estudiantado argentino, decían que ese no era un jardín de infantes, era un jardín de infantes para brindarle a Juan Domingo Perón todo lo que necesitaba sexualmente. A esos niveles llegaban. Bueno, llegaron a decir cosas realmente atroces. Inventaron un mito imposible, terrible, y bueno, trabajaron sobre eso para denigrarlo. Ya venían trabajando durante el gobierno de Perón, a Perón le avisaban, le decían, pero él estaba muy confiado en su poder, en verdad tenía con qué estar confiado, había ganado la reelección, después se muere Quijano, hace la elección de vicepresidente y gana 62-31. Entonces se le acercaba gente a decirle, mire, que están desde los púlpitos están cambiando el humor social, y se déjenos que hablen, lo único que saben es hablar. Bueno, una respuesta muy parecida a la que le da Dorrego a su lugarteniente cuando lo están tratando de hacer un golpe para desplazar. ¿No? Me llamó la atención esa coincidencia. Este libro puede, bueno, va a tener o tiene la repercusión histórica que puede ser muy confrontada también, ¿no? Bueno. Esa es la idea. Mirá, hay cosas de las que uno se va dando cuenta mientras escribe o después de que la escribe. Cuando puse un flyer en las redes, que me mandó Editorial Plan Barral, donde salió La niña de sus ojos, empecé a recibir, bueno, saludos, qué sé yo, gente que no conozco, tuve un montón, pero porque el tema realmente llama la atención. Y hubo mucha agresividad, digo, no en cantidad,
digamos, de Ujú. 350 comunicaciones, hubo 5 diciendo, ¿por qué te metes con ese tema? Inventó la Libertadora, justo ahora que las mujeres están, el pañuelo verde. Digo, mira, yo no me opongo a nada de eso, punto uno. Punto dos, léela, porque Claro. solamente Al criti- por el tema, solamente por el tema. No, este, y, y después pienso que uno tiene la libertad de escribir sobre lo que Ujú. quiera. Quizás lo que no se puede hacer es opinar absolutamente lo contrario a lo que la novela sugiere. Pero cada uno puede Ujú. tener su lectura desde ya, y la literatura está para eso. Y el que quiere discutir hechos concretos tiene que ir a la historiografía, que la Exactamente. hay algunos libros clave, como Amor y Violencia, fue el abogado de Neri Rivas, y no solo fue el abogado de Neri Rivas, en 1995 la conecta para escribir este libro, y ella le hace un Ujú. relato completo, y este señor, que se nota que es un hombre muy íntegro, espera para publicarlo que Nelly se muera, cosa que sucede en 2012, ¿no? Porque bueno, ahí ella cuenta su visión, dice que en efecto se ve enamorado de Perón, que ella se hacía cargo, y bueno, así que, es, o sea que si tienen hechos concretos que vayan a la historiografía, digamos, los Eh, hechos ahí están. ¿Eh? La Y única, después, cada uno lo sí, interprete desde el lugar que quiera. Yo creo que es un poco tarde para hablar de la figura de Perón como un fauno que quería violar al país entero, ¿no? Que fue el objetivo de esa persecución, ¿no? la única verdad es la realidad, decía alguien, ¿no? Sí, 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 sí. Frase Eh, difícil, sí las hay. sí, frase difícil y las hay. Tú sabes que se me pasó el tiempo, estoy mirando mi cronómetro y tengo 1 minuto, pero creo que en ese minuto es para agradecerte haber entrado en esta historia que evidentemente va a traer mucho más revuelo. Sí, cuando empiecen a tomar el gustito, van a empezar a confrontar, y más en estos momentos y en esta época cercana a las Sí, elecciones, eh, claro. claro. Así Están que, muy entretenidos con la actualidad y hasta lo usan a Perón para hablar en contra de la situación claro, actual. Los, exactamente. digamos, los gorilas recalcitrantes, o sea, hasta el propio expresidente dijo, si Perón viviera sería de Junto por el Cambio. A lo que yo puse, si Alzogaray viviera sería chavista. Vicente Armando Boneiro, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que vamos a tener otra charla, pero para hablar un poquito más, quizás, de política. Muchas gracias por tu Pero tiempo. cómo no, pero cuando quieras. Un Gracias. gusto, te agradezco a vos. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado títulos de primera.
ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.